y sumado al tema que vamos a ver hoy, que es la disociación, que la revisaremos con detalle más adelante. Quisimos integrar esto que empezamos a estudiar de hace un rato ya, pero que lo escuchamos y lo actualizamos en la conferencia de este año con Stephen Porges. Él elabora su teoría polivagal en base a los planteamientos iniciales de Charles Darwin, de este caballero de la teoría de la evolución, y como él menciona que hay un nervio en la especie animal, que es el nervio neumogástrico, que tiene que ver con la reacción frente al estrés o la preparación o la respuesta de sobrevivencia frente al peligro generalmente. Y bueno, paralelamente a eso, Porges desarrolla el concepto de neurocepción, que es la capacidad de evaluar el riesgo y el peligro y seguridad relativo en nuestro ambiente. Y esto se relaciona con lo que hemos venido mencionando anteriormente, donde las personas que han vivenciado trauma quedan muy hiperalertas o muy hiperactivadas y están constantemente evaluando el contexto como potencialmente riesgoso. Y eso tiene que ver con la hiperactivación del lóbulo frontal particularmente. Entonces, Porges nos dice muy actualizadamente este año que la teoría polivagal la podemos entender como la ciencia de conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo. Y Van der Kolk menciona que es un sistema de respuesta que está principalmente centrado frente a la amenaza, frente a las sensaciones de riesgo y dificultad, y que es un sistema de reacciones jerarquizadas y que está relacionado con la evolución del sistema nervioso en realidad, y por ende son respuestas que son de carácter fisiológicos, no son respuestas cognitivas donde uno las prepare y las evalúe o pueda dimensionar, voy a responder de esta forma en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, sino que son respuestas que están, como mencionamos, se activan precognitivamente y tiene una jerarquía, que la vamos a revisar más adelante. Y lo que menciona también Porges este año es que es un sistema que mayormente está preparado para la defensa, no tanto así para la interacción social. Entonces esto que pareciera ser un poco paradójico, es como, es un sistema de respuesta que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, que está centrado al parecer frente a la defensa y a la amenaza, y que no tanto así está desarrollado para la interacción social. Pero vamos a ver un segundo elemento de esta teoría, es cómo la interacción social y cómo la conexión entre las personas ayuda y facilita a cambiar un poco estas respuestas que están, que se activan precognitivamente, por decirlo así, no de una forma accesible. Bueno, la respuesta neurofisiológica y la jerarquía polivagal, como les mencionábamos, sigue un orden de activación, y cuando las personas se ven sometidas o enfrentadas al estrés, a la amenaza, a la vida, en situaciones traumáticas, Pat Ogden, en su libro El trauma y el cuerpo, perdón, pone el ejemplo de una mujer adulta que está en un auto con un hombre, acompañada por un hombre, y que se ve enfrentada a una situación de agresión, una situación potencial de agresión sexual, donde este hombre la toma por la fuerza e intenta agredirla. Paddock le menciona que el primer sistema de respuesta que se activa, siguiendo esta jerarquía polivagal que nos menciona Porges, es el sistema vagal ventral, o el sistema más evolucionado, por decirlo de alguna forma, que tiene relación con la conexión social, con este elemento que el autor dice que no tenemos tanto desarrollo evolutivo en ese sentido, pero la primera que se activa es la más evolucionada. Y la conexión social dice relación con la conexión entre las personas, el uso del lenguaje, la proxémica, el poder entablar una conversación. Entonces la autora nos menciona, bueno, cuando esta joven se ve enfrentada a esta situación de potencial agresión, lo que ella primero intenta hacer es conversar con su potencial agresor, en decirle, oye, mira, o sea, vámonos con calma, tomemos esta situación con más relajo, estamos recién saliendo. Y esa respuesta que se activa desde esta teoría, en ese contexto no tiene mucho, no es muy bien acogida por el hombre en este caso. Entonces, el hombre la toma con más fuerza, con mayor fuerza para agredirla, y la segunda respuesta que se activa es la respuesta simpática, que estas tienen que ver con
lo que probablemente hemos escuchado o hemos visto en algún documental del reino animal, que es el ataque o huida. Como que hay animales que se preparan para el ataque, para defenderse frente a la estrella y la amenaza, y otros que huyen frente a la estrella y la amenaza. Ese es un mismo tipo de respuesta. El ataque y huida es en la misma activación. No es que el ataque pudiese ser evaluado como una respuesta mejor y la huida como una respuesta que no sea más adaptativa, sino que es la misma. Y eso va a depender, y esto es lo que es interesante, va a depender de las experiencias de esta persona, va a depender de los recursos, habilidades disponibles, va a depender del contexto, de donde esté, de una serie de elementos. Y a pesar de ser una respuesta como precognitivas, tiene que ver también con lo que nos ocurre como persona y nuestro desarrollo. Y bueno, la autora sigue con el ejemplo de la joven del auto. Entonces lo que hace la joven es golpear a este hombre que la estaba intentando agredir. Entonces se activa el ataque. Eso tampoco tiene mayor efecto en lo que estaba ocurriendo ahí en esa interacción potencialmente abusiva. Y luego lo que intenta hacer esta mujer es arrancar. Entonces intenta abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Entonces ya la primera respuesta jerarquizada, que es de conexión social, no dio resultado. Se activa la segunda, que es de ataque-huida. La persona activa o ejecuta las dos, tampoco da resultado. Y finalmente, la que ocurre en ese mismo ejemplo que nos cuenta Pat, es que la persona queda inmóvil, queda quieta, como a merced, por decir así, de su potencial agresor. Y acá es muy interesante quedarse un rato en este tipo de respuesta porque lo podemos ver quizá en casos de alta connotación que probablemente tengamos conocimiento, como el caso de la manada en España, ¿cierto? Donde las explicaciones que teníamos, que escuchamos, desde el mundo judicial sobre todo, es decir, teníamos una víctima que no se defendió, tenemos una víctima que estuvo quieta, que no intentó luchar, que no intentó pelear, y eso aparece como un argumento, como para poder exculpar la figura del agresor. Y si lo vemos en el plano nacional chileno, tenemos recientemente el caso de Antonia, donde las explicaciones que se dieron, si bien no tenían tanto que ver con esto, obedecían más al mundo del sentido común y se intentaban dar explicaciones de justificar la agresión que ella vivió desde otros lugares. Entonces, esta teoría creo yo que nos amplía un poco el foco de comprensión en primera instancia, pero no solamente eso, porque también se plantean modelos de intervención desde estos lugares, que creo yo que queremos con Felipe que es lo más interesante. No solamente estudiar este enfoque teórico para poder entender y comprender la experiencia del trauma desde otros lugares, sino también para poder intervenir, porque mencionaba Felipe que hay ciertos modelos que van desde, por decir así, el cerebro hacia el cuerpo y otros desde el cuerpo hacia al cerebro, o que van desde la parte más primitiva del cerebro hacia la evolucionada, desde la parte sensorio-motriz a lo lingüístico, o viceversa. Creo que este enfoque teórico nos ayuda un poco a ordenar la intervención, como muy bien lo hace Pat Ogden en su libro. Bueno, y acá encontramos algunos autores que han trabajado esta temática, Maggie Carey desde las prácticas narrativas, Ogden, Minton y Payne en su libro que le vamos a enviar del trauma y el cuerpo, y obviamente Stephen Porges. Y vemos acá en la lámina que está abajo a la izquierda que cómo está conectado, cómo está ramificado el nervio vago. Y que estas respuestas no solamente están asociadas a una activación neurofisiológica, sino también a una sensación corporal que está asociada con la garganta, con el pecho, con los intestinos, y que cada una de ellas va a tener implicancia como comportamental y también en lo que se siente en ese contexto. Un segundo elemento que creemos fundamental también poder compartir con ustedes respecto a esta teoría es que en este reciente congreso, Borges hace una sentencia bien interesante en decir que la sobrevivencia de los mamíferos, o sea, de nosotros y otros mamíferos, ha sido posible por el cuidado, la cooperación y la conexión entre las personas, entre las especies y cómo nos organizamos para esto. Y cómo la experiencia de trauma tiene la capacidad de romper, de quebrar, de fragmentar esta experiencia de cooperación, de cuidado, de conexión,
Y ahí él lo llevaba al plano como actual de la contingencia sanitaria, en cómo esto también nos ha obligado un poco a estar más desconectados de nuestro espacio de interacción, y también cómo aparece un desafío en los contextos terapéuticos a reconectar o a revincular a las personas, y cómo eso puede ser potencialmente sanador, aliviador, o la palabra que queramos ocupar. Pone un énfasis también muy importante en el aspecto de la corregulación, de la corregulación emocional. Menciona algunas fases de esto. La primera fase como la conexión social. Hey Felipe, ¿me ayudas con el concepto en inglés que creo que no tenía traducción? Engagement, que es como, Engagement, claro, como enganchado, encadenado, enganchado. que en español no suena muy bien. Entonces, esto es lo que le pusimos nosotros como conexión social, y que tiene que ver con expresiones, gestos, comunicación prosódica, entonación, tono emocional, con la reciprocidad, básicamente. Y la reciprocidad en las relaciones pueden estar en todos lados. En el contexto terapéutico, en el contexto de la familia, en el contexto de la pareja, en el contexto barrial, comunitario, social. Y esta segunda fase de una aproximación físico-sensorial, básicamente centrada en el contacto, el vínculo, la implicancia entre las personas, y que también lo interesante que nos plantea Porges es que esta corregulación sensorial tiene un correlato neurofisiológico como de activación interna, y que este estado puede ayudar y a contribuir a cambiar los estados internos. Recordamos el tema de la inmovilización como el último que se activa frente al estrés, frente a la amenaza, frente a la dificultad, y que como todo esto, la conexión, la aproximación, el contacto, el vínculo, la implicancia entre las personas, puede ayudar a que pasemos de una inmovilidad, de un estado de inmovilidad, a un estado de conexión social. Que creo yo que esto es uno de los elementos centrales en esta teoría, no solamente de comprender lo que pasa con las personas, sino también cómo podemos ir contribuyendo con sus procesos terapéuticos. Y que el cuerpo y la corregulación sensorial, porque dice que no necesita narrativa. Entonces, desde ahí, el trabajo con la estimulación sensorial, el trabajo con partir desde otros lugares trabajando. O sea, cuando no es posible hablar de las experiencias traumáticas, diría yo en la gran mayoría de sus casos, cuando no es posible tener acceso a la emocionalidad, puesto que la experiencia ha quedado fragmentada, ha quedado compartimentalizada, quizás podemos partir de otro lugar, de la estimulación sensorial, de la plástica, se habló mucho también en ese congreso de las creaciones plásticas y artísticas, también informadas por estos elementos del trauma, y cómo eso contribuye también a empezar a regular algunos elementos que no son posibles regularlos de forma lingüística. Ahí parece que hay una pregunta. Corregulación en forma de intervención. Claro, la corregulación sería parte de los elementos centrales del trabajo en trauma. Y la corregulación, sobre todo trabajando en infancia, tiene que ver con una heterorregulación, que haya otro, un adulto generalmente, que sea capaz de regular, sintonizar, empatizar, conectarse con la vivencia de ese niño, de esa niña o de ese joven que ha vivido experiencias traumáticas. En nuestra experiencia con Felipe, generalmente los niños y jóvenes que presentaban mayor desregulación sostenida en el tiempo era porque los adultos que circulaban alrededor de él no tenían esta capacidad de sintonizar con su experiencia y con su dolor, sino más bien se centraban en sus experiencias como adultos con algún sufrimiento, y no lograban visualizar y contener esta, esta vivencia y este dolor del otro. Entonces, claro, es como un elemento central en los procesos de intervención. No es un modelo en sí También mismo, sino Alexis, un elemento. pero ahí también Alexis es una comprensión, por lo menos desde la teoría polivagal, que las personas que han vivenciado situaciones de trauma complejo durante periodos de larga data ven afectada esta primera fase, la fase simplemente de poder generar que es muy rápido, que se da a un nivel que no es, como decía Alexis, no es lingüístico, y por ende tiene que ver con lectura, que tiene que ver quizás con cuando está afectado, por ejemplo, lo que va a plantear desde la teoría
de la vulnerabilidad latente, McCrory, del grupo de USA, que es FONAG y todo ello, lo que van a plantear es que justamente cuando uno de los elementos o de los marcadores neuropsicológicos que se ven mayormente afectados en personas que han vivenciado situaciones de trauma a muy temprana edad es justamente la percepción de amenaza. Entonces, cuando la percepción de amenaza está ahí presente constantemente, esta fase de la regulación no se logra dar. Por ende, el trabajo, si se entiende desde esta perspectiva, el trabajo es poder también ayudar a las personas a poder ir logrando, tienen un término que es como soothing, que es como hacer cariño, no es calmar, es como apaciguar. No es una traducción literal, pero el soothe es como cuando uno mece a un niño y va logrando calmar el llanto de ese niño. Entonces ellos dicen, tenemos que desarrollar, o lo que tenemos que apuntar a través de todas estas estrategias que pueden ser desde el arte, desde el cuerpo, desde el baile, desde el movimiento, es ayudar a poder que las personas logren generar esta conexión. Por ende, por un lado, podemos tener un adulto que no sintoniza con las dificultades que tiene un niño o que tiene un adulto para poder regularse, pero por otro lado tenemos a un adulto que está totalmente activado con la amenaza ahí, pero constante, como lo veíamos, el concepto de amenaza está ahí presente y que no puede ni siquiera entrar a esta primera fase de conexión social que te permite después la aproximación física y sensorial. Porges lo pone un poco en una parte como en un continuo, que si no se da la primera etapa no se puede entrar en la segunda. Entonces, llama a la construcción de estrategias y lo que están haciendo, lo que nos estuvieron mostrando en el Congreso justamente fue alguna de esas estrategias que vienen desde la terapia corporal o que vienen de otros modelos terapéuticos. Sí, claro, y eso es como lo que van a encontrar ustedes en la parte final del libro de Pat Ogden y también de Van der Kolk, así como, de hecho en el de Van der Kolk está el trabajo del yoga, el trabajo del teatro, el trabajo comunitario, dentro de los modelos y los enfoques para trabajar en trauma. No solamente la psicoterapia individual, sino que a una amplia gama de posibilidades de intervención. Y desde ahí, claro, con el tercer elemento que nosotros creemos fundamental y que hemos insistido un poco en que para trabajar en esto o para lograr un piso es necesaria la construcción, perdón, de un espacio seguro. Y ese espacio seguro puede ser el box terapéutico, puede ser la relación que tiene la persona con su terapeuta, puede ser la relación que tiene con otras personas fuera del espacio terapéutico, puede ser un lugar, aspectos de su propia identidad que son preferidos y resguardados, entre otros muchos elementos. Entonces ahí, como respondiendo un poco lo que nos planteaba Néstor, pueden con todo esto u otras cosas que nos ayuden a construir un espacio seguro para la persona, puede contribuir a la regulación. Y si nos planteamos si nos centramos en los planteamientos de Porges, va a tener efectos bien aliviadores o sanadores para aquello. Pero claro, si no está lo que nos mencionaba Felipe, este primer paso de conexión, es muy difícil que demos avance en estos procesos terapéuticos. Y desde ahí, perdón, eh, desde ahí lo que hace Pat Ogden, Minton y Payne, es como generar un tipo de intervención que se podría decir tiene tres